Congruencia de triángulos. Comencemos. La congruencia de triángulos. Triángulos congruentes son triángulos iguales. Aquí tenemos un triángulo, le vamos a llamar ABC. Aquí está su símbolo, es un triangulito y las letras. Y otro triángulo con las letras D, E y F y le vamos a llamar triángulo DEF. Aquí está su símbolo. Como yo ya sé que estos dos triángulos son congruentes o iguales, yo puedo afirmar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF y este es el símbolo de congruencia, es como un símbolo de igual con una ondita arriba. Muy bien, aquí sé que este lado es igual a este, una marquita de una rayita, este lado tiene dos rayitas igual que estas dos y este va a tener tres rayitas igual que este. Con eso estamos afirmando que los lados son exactamente iguales. Vayamos a los criterios. El primer criterio se llama lado, lado, lado y se representa por tres L seguidas. Aquí nos dice que si tenemos dos triángulos donde cada lado tiene un correspondiente en el otro triángulo de la misma medida, podemos decir que son congruentes en base a este criterio. Por ejemplo, es lo que acabamos de ver en la figura anterior, donde los tres lados son iguales, pues aquí se aplica este criterio lado, lado, lado. Después vayamos al criterio lado, ángulo, lado. Nos dice que si tenemos dos triángulos donde dos lados son iguales y el ángulo que está entre esos lados vale lo mismo, estamos cumpliendo con este criterio, por lo que son congruentes. Vayamos a explicarlo. Tenemos un triángulo ABC y otro triángulo DE y F. Si identificamos que un lado es igual a otro, exactos, y otro lado también con dos rayitas es igual al otro, y el ángulo que está entre esos dos lados es igual a este ángulo, estamos cumpliendo con el criterio lado, ángulo, lado. Recuerda, el ángulo debe estar entre los dos lados que son iguales. Muy bien, nos vamos al último criterio, que es ángulo, lado, ángulo. Se representa por las letras A, L, A. Nos dice que si tenemos dos triángulos donde encontramos dos ángulos iguales y el lado que está entre esos dos ángulos también es igual en ambos triángulos, podemos afirmar que son congruentes por este criterio. Vamos a explicarlo. Tenemos otro triángulo ABC y acá DE y F. Fíjense dónde está el ángulo recto aquí abajo y aquí está a la derecha. Bueno, entonces identificamos que este ángulo es de 90 y acá también es el ángulo de 90. Y este ángulo que está aquí, el ángulo B, va a ser igual a este ángulo que está, el ángulo arriba, que es E. Y también vemos que este lado va a ser igual a este lado. O sea, el lado que está entre los dos ángulos va a ser congruente según el criterio ángulo, lado, ángulo. Recuerda, el lado debe estar entre los dos ángulos que son iguales. Y por último, aquí los criterios son estos tres y no se tiene que cumplir con los tres. Con que se cumpla uno de estos, se puede afirmar que dos triángulos son congruentes. Para repasar, recuerden el símbolo de congruencia, símbolo de un triángulo, el símbolo de un ángulo. Cuando se pone A y una comita significa A', AB significa el lado AB. Recordemos dos triángulos que tienen dos ángulos iguales y el lado que está entre ellos es igual, son congruentes por el criterio ALA. Dos triángulos que tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos igual, son congruentes por el criterio LAL. Y por último, dos triángulos que tienen tres lados iguales entre ellos son congruentes por el criterio LLL. Después vimos los criterios de semejanza de triángulos. Vimos que es LLL, LAL y AA. Después vimos aquí, vamos a ver algunos ejemplos. Primero, en color azul vemos que dos triángulos tienen dos ángulos iguales, por lo que el tercero también va a ser igual, entonces se aplica el criterio ángulo, ángulo. En el segundo
vimos que es el criterio LLL, puesto que tenemos dos triángulos con sus tres lados proporcionales. Y en el último, con que dos lados sean proporcionales y el ángulo que está entre ellos sea igual, se aplica el criterio lado, ángulo, lado. Una ecuación cuadrática es una ecuación en su forma ax cuadrada más bx más c es igual a 0, donde a, b y c van a ser números reales y la condición es que a sea diferente de 0. Veamos aquí la forma general de una ecuación cuadrática. Así es, ax cuadrada más bx más c es igual a 0. Se compone por tres términos. El que tenga la x cuadrada se va a llamar término cuadrático, el que tenga la x, término lineal, y el que tenga que no tenga ninguna x o x cuadrada será el término independiente. Muy bien, a, b y c se conocen como los coeficientes de cada término respectivamente. Veamos algunos ejemplos de ecuaciones cuadráticas. X cuadrada más 8x más 12 es igual a 0. Analizando sus términos, ¿cuál sería el término cuadrático, lineal e independiente? Bueno, aquí el término cuadrático vamos a señalarlos primero con colores y vamos a acomodarlos aquí. El cuadrático sería x cuadrada, el lineal sería 8x y el independiente sería el número 12. Y sus coeficientes son los números que están en cada término. Por ejemplo, sería a, b y c. A sería el que está en el término cuadrático, pero como no hay nada ahí, quiere decir que hay un 1. Y el término lineal, su coeficiente es el número que está ahí, es el 8. Y el término independiente es el 12. Muy bien. Las ecuaciones cuadráticas pueden estar igualadas a 0 o en función de x. Así, f de x es igual, y luego ya viene la ecuación cuadrática, o viene la ecuación cuadrática aquí igualada a 0. Vamos a analizar para practicar esta primera que está aquí. ¿Cuál sería el término cuadrático, el lineal y el independiente? Bueno, vamos a acomodarlo. El cuadrático sería x cuadrada, el lineal sería el 2x, y el término independiente sería 1. Y los coeficientes a, b y c, a sería 1, b sería 2 y c sería 1. Muy bien, vamos a ver el otro. Término cuadrático, término lineal y término independiente. El cuadrático sería 3x cuadrada, el lineal sería menos 8x, hay que considerar su signo, y el independiente 6. Los coeficientes a, b y c, a sería 3, b sería menos 8 y c sería 6. Muy bien. Continuamos. Las ecuaciones cuadráticas se convierten en funciones cuadráticas cuando se igualan a y o a f de x, y su gráfica generalmente es una figura llamada parábola. Vamos a ver algunos ejemplos de las parábolas. Aquí está una parábola, aquí están otras dos. Si se fijan, esta primera corta o toca al eje de las x en un punto, esta segunda lo corta o lo toca en 2 puntos, y esta tercera no lo toca. ¿Qué quiere decir? Que lo que decimos, estas gráficas intersectan al eje x. Puede ser, como dijimos, en 2 puntos, en un punto, o no la intersectan. Quiere decir que las ecuaciones cuadráticas pueden tener dos soluciones, una solución o no tener solución. Muy bien. Las ecuaciones cuadráticas se pueden clasificar según su composición. Pueden ser completas de la forma tradicional o incompletas. Y estas últimas, las incompletas, a la vez se subdividen en incompletas puras e incompletas mixtas. Aquí está la clasificación para que tomen apuntes de esta tablita. Algunos ejemplos de ecuaciones completas son las que tienen término cuadrático, término lineal
B y C, estas tres son completas. Muy bien. Algunos ejemplos de ecuaciones incompletas. Inciso A, inciso B e inciso C. Se fijan, la primera no tiene el término lineal, es una incompleta pura. La segunda, esta de aquí de abajo, es incompleta mixta porque no tiene el término independiente. Y la última es una incompleta pura porque no tiene ni el término lineal y tampoco el término independiente, o en su caso el término independiente vale 0. Muy bien. Dependiendo de su clasificación, es el método que usaremos para resolverlas. La mayoría de las ecuaciones cuadráticas se pueden resolver por el método de factorización y el de la fórmula general, que esa la vamos a ver más adelante. El método de factorización puede ser de dos tipos, por factor común o completando el trinomio cuadrado perfecto. Y cabe recalcar que las ecuaciones incompletas puras son las más fáciles de resolver, simplemente despejando la x, además de tener dos soluciones iguales, una positiva y una negativa. Veamos un ejemplo de una ecuación cuadrática pura. X cuadrada menos 25 es igual a 0. Aquí simplemente hay que despejar la x cuadrada. Primero, identificamos que es de la forma ax cuadrada más x es igual a 0. Si es. Número 2, procuramos siempre que esté igualada a 0. Si hay elementos del lado derecho del igual, hay que pasarlo del lado izquierdo haciendo la operación inversa, pero aquí sí está igualada a 0. Procedemos al tercer paso, que es despejar la x. ¿Cómo la despejamos? Bueno, este menos 25 va a pasar del otro lado del igual, pero positivo. Aquí está. Y para despejar esta x hay que quitarle al cuadrado. Lo contrario del cuadrado es la raíz, pero del otro lado. Entonces x va a ser igual a la raíz de 25. Y la raíz de 25 puede ser más o menos. Puede ser más 5 o menos 5. Entonces una solución le vamos a poner x subíndice 1, x es igual a 5, y la otra solución x2 es igual a menos 5. Y dice número 4 y se encuentran las dos soluciones que satisfacen la ecuación. Aquí están. Muy bien. Vamos ahora a ver un ejemplo de una ecuación cuadrática incompleta mixta. X cuadrada menos 9x es igual a 0. Número 1. Verifico que es de la forma ax cuadrada más bx es igual a 0, como vimos en la tabla. Si vimos, no está el término independiente, entonces sí es. Número 2. Procuramos que siempre sea igual a 0, si está igualada a 0. Número 3. Procedemos a resolver por factor común. ¿Qué es por factor común? Vamos a ver, observamos estos dos términos y preguntamos ¿qué tienen en común estos dos términos? Se fijan, aquí hay una x y aquí también tiene x, entonces el factor común para ellos dos es la x. El factor común será la x, entonces hay que dejar la x afuera de un paréntesis que voy a abrir y voy a buscar qué es lo que va dentro del paréntesis para que me dé multiplicado esto de adentro del paréntesis por la x, me dé los dos términos que están aquí. Por ejemplo, x por x me da x cuadrada. X, ¿por qué lo multiplico para que me dé menos 9x? Pues sería por menos 9, ¿sí? Porque x por menos 9, menos 9x. Ya tenemos la factorización. Entonces, estos dos son los factores. Paso número 4. Encontrando los dos factores, ya los encontramos, se igualan a 0 cada uno de ellos. Entonces aquí igualamos esta x a 0 y lo que está dentro del paréntesis también se iguala a 0. Paso número 5. Se despejan las x y se encuentran las dos soluciones. Aquí no tengo que despejar porque x es igual a 0, entonces ya encontré una solución esta. x1 es igual a 0 y de aquí despejo la x. ¿Cómo despejo la x? Este menos 9 pasa al otro lado del igual como más 9 y ya está despejado. Ya tengo x2, x1, 0, x2, 9. Pasamos al tercer ejemplo, que es una ecuación cuadrática completa. Aquí vamos a poner la ecuación. X cuadrada menos x menos 6 es igual a 0. Por factorización. Número 1. Verificamos que
sea de la forma x cuadrada más bx más c es igual a 0. Se fijan si tiene los tres términos, cuadrático, lineal, independiente. Así es. Ok, número 2. Procuramos que esta esté igualada a 0. Si está igualada a 0, seguimos. Procedemos a factorizar encontrando dos binomios que multiplicados nos den como resultado este trinomio. Aquí pongan atención cómo se factoriza un trinomio. Se abren dos paréntesis, ¿sí? Donde yo voy a encontrar dos binomios que multiplicados me van a dar este trinomio. Ponemos una línea aquí abajo y multiplicamos el primero por el primero de abajo. X por x me da x cuadrada. Hay que buscar aquí dos números que multiplicados entre ellos me den 6, pero que sumados o restados me den menos 1. Entonces vamos a poner el 2 y el 3. 2 por 3, 6, menos 6. Para encontrar, y sabemos que 3 menos 2 sí puede ser 1, pero hay que ver aquí los signos cómo quedan. Hay que hacer una multiplicación cruzada. X por 2 son 2x. X por 3 son 3x. Bueno, ya tengo estos dos. Estos dos, sumados o restados, me tienen que dar el término de en medio, que es menos x. ¿Cómo le hago para que me dé menos x? ¿Cuál va a ser más y cuál va a ser menos? Bueno, aquí el que ganó fue el menos, entonces es el mayor. Aquí va a ser menos y arriba va a ser más. Quedaría más y menos. Ya que tengo estos dos signos, los voy a copiar aquí adentro de los paréntesis. Aquí están. Y ya tenemos los dos factores, que es x más 2 y x menos 3. Los acomodamos aquí. X más 2 por x menos 3 igual a 0. Ya están factorizados en dos binomios. Número 4. Teniendo los dos binomios en forma de factores, se procede a igualarlos a 0 y a despejar en cada uno la x y encontrar las soluciones. Igual lo que hicimos en el procedimiento anterior. Igualamos a 0. X más 2 es igual a 0 y x menos 3 es igual a 0. Y ya nada más despejamos la x de cada uno. Aquí si despejo la x, pues este 2 está positivo, pasa negativo. Ya tengo una solución. Y acá este menos 3 está negativo, pasa para acá, positivo. Y ya tenemos x1 menos 2 y x2 a 3. ¿Sí? Todas las cuadráticas siempre tienen dos soluciones. Son estas. Y antes de avanzar, hay que recalcar algo. A las soluciones de una ecuación cuadrática también se les llama raíces. Cuando les pidan en un examen, encuentra las raíces, son las soluciones. Muy bien, continuamos. Recuerden, después vimos el siguiente aprendizaje esperado, que es de la probabilidad de eventos complementarios mutuamente excluyentes e independientes. Bueno, vamos a comenzar con el aprendizaje esperado sobre características de eventos. Y resolvimos la página 54 y 55 del libro Conecta. Independientes. Aquí está la definición de los eventos complementarios. Acuérdense que su probabilidad suman 1. Los eventos mutuamente excluyentes y los eventos independientes. Para eso hicimos algunas prácticas ahí en el cuadernillo. Vamos a ir al libro de SM en la página 54. Vamos a comenzar ahí con la secuencia 6. Dice lección 19. Dice la ruleta 1. Dice: los jugadores de la ruleta pueden colocar sus apuestas de varias maneras. 2 puntos. Apuestan a números individuales o a conjuntos de números. Anota al menos 3 eventos diferentes en los que hagan apuestas con dichas especificaciones. Entonces vamos a poner un evento 1, un evento 2 y un evento 3. Vamos a poner ahí 3 eventos diferentes. Primero vamos a ponerle que sean evento 1, que sean números pares, póngale ahí, o número par. ¿Sí? El otro vamos a ponerle que sea número impar, número par, número impar. Y vamos a hacer otro que sea número primo. Ok, número primo.
Ahora sí, dice número 2. Aquí abajito. Aquí vimos un repaso, contestamos las páginas 28, 29, 54 y 55 del libro complementario. Este contenido es más que nada de reforzar lo que es el análisis de relaciones lineales y cuadráticas, pero aplicados a problemáticas asociadas a fenómenos de la física, biología, economía y otras disciplinas, en las que existe variación lineal o cuadrática entre dos conjuntos de cantidades. Entonces, esto básicamente viene siendo el aprendizaje esperado que hemos estado repasando sobre lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. Vamos a irlo viendo poco a poco y pueden ir tomando apuntes de las consignas en su libreta. Entonces vamos a verlo. Se desarrolló. Situación didáctica 1. Dice, una persona tiene la presión arterial alta y el medio se la quiere nivelar. El médico sabe que 1 miligramo de cierta medicina disminuye 1.5 unidades de presión. Si Y representa la disminución en la presión y X el número de miligramos que se receta, escribe algebraicamente la relación entre X y Y. Bueno, aquí les recomiendo siempre tener una tabla. Primero, vamos a poner una tabla. Vamos a ponerle X contra Y. X contra Y. Entonces, vamos a poner en la X miligramos y en la Y vamos a poner la disminución que causa cada miligramo. Entonces, si tengo 0, pues no causa ninguna disminución. Si es 1, me dice que es 1.5. Si fueran 2, sería 3. Si fueran 3, sería 4.5. Entonces, voy a ver cómo se está comportando esta tabla. Me pregunto, ¿qué le estoy haciendo a la X para que me dé la Y? Si se fijan, pues la estoy multiplicando por 1.5. A cada valor de X lo multiplicamos por 1.5 y me da el valor de Y. Entonces, la ecuación que relaciona X y Y me dice que para encontrar la Y es igual a 1.5 por X. Nos vamos al problema número 2. Dice, Cristina tiene 3 años menos que Andrés. Si representamos por Y la edad de Cristina y por X la edad de Andrés, escribe algebraicamente la relación entre X y Y. Bueno, aquí tenemos que primero establecer que X va a ser la edad de Andrés y Y va a ser la edad de Cristina. Sabemos que ella es menor que Andrés, entonces para representarlo podríamos decir que la edad de Cristina va a ser igual a la edad de Andrés menos 3. Y ya si me pidieran alguna tabla o alguna gráfica, pues puedo partir de esta ecuación y hacer una tabla y después hacer una gráfica que va a ser una línea, porque es una ecuación lineal, no tengo nada al cuadrado. Vamos con el número 3. Dice, se deja caer una pelota desde la parte alta de un edificio. Si en el primer segundo recorre 4.9 metros, en el segundo 19.6 y en el tercero 44.1, pregunta, ¿qué expresión algebraica permite calcular la distancia d en función del tiempo t? Bueno, aquí sí les recomiendo hacer otra tablita. Le vamos a dar X y Y. En X va a ser el tiempo en segundos y Y va a ser la distancia que va bajando. Recuerden que están en la parte alta de un edificio y va bajando. Si todavía no pasa el tiempo, no ha bajado nada. Si pasa un segundo, recorre 4.9. Si pasan 2 segundos, ya recorrió 19.6. Si pasan 3, ya llegó a 44.1. Entonces vamos a ver cómo se comporta esta relación. Podemos deducir que no es una relación directa o con un aumento constante. Entonces habría que ver si lo tomamos como una sucesión cuadrática, me haría falta otro valor aquí para poder sacar primeras diferencias y luego segundas diferencias.
Si veo que son segundas diferencias iguales, ya puedo usar el procedimiento de las sucesiones cuadráticas. Pero como nada más me dan 3, entonces probablemente es cuadrática. Recordemos la forma de una ecuación cuadrática, que es ax cuadrada más bx más c igual a 0. Pero en forma de función es la misma, pero se iguala el valor. En vez de igualarlo a 0, lo vamos a igualar a y. Y nos queda que y va a ser igual a x cuadrada más bx más c. Bueno, aquí si recuerdan, teníamos que encontrar los valores de a, b y c para armar nuestra ecuación. Entonces empezamos a darle valores a x1 y sustituimos en la forma y nos quedaba una ecuación. Para x2 hicimos lo mismo y nos quedaba otra ecuación. Y para x3 hicimos lo mismo y nos quedaba otra ecuación. Ya teníamos ecuación 1, 2 y 3. Después las acomodamos y hicimos simultáneas con 1 y 2 por suma y resta. Buscamos multiplicar por menos 2, sacamos un equivalente, anotamos la otra abajo y buscamos ahí eliminar el menos 2b con más 2b, se eliminan, se suma verticalmente 4a, ahí me queda 2a menos c y ya tendría una ecuación que le voy a llamar auxiliar 1. Después con la 1 y la 3 las anotábamos, buscábamos eliminar la b, entonces multiplicábamos arriba por menos 3 toda, sacábamos un equivalente, abajo poníamos la otra y buscábamos por suma y resta, eliminábamos la b y sumábamos verticalmente y teníamos una ecuación ahí que la íbamos a llamar ecuación auxiliar 2. Después, anotando las dos ecuaciones auxiliar 1 y 2, íbamos a tratar de eliminar la c. Multiplicábamos la de arriba por menos 2, teníamos un equivalente y abajo copiamos la otra para buscar eliminar la c. Ahí se van a eliminar y sumábamos las a y los números y me quedaba esa ecuación. De esa ecuación podría ya despejar la a y teníamos que a valía 4.9. Después en la ecuación auxiliar 1 sustituíamos el a, que ya lo encontramos, y despejábamos la c. Sustituyendo y despejando encontramos que la c vale 0. Ya teniendo a y c, lo sustituíamos en la ecuación a más b más c es igual a 4.9 y para encontrar la b que vale 0. Teniendo a, b y c, armamos la ecuación en la forma y como b y c vale 0, pues ahí se eliminan. Entonces, y nada más va a quedar el valor de a, donde vale 0, pues ya nada más y es igual de a. Aquí, repito, a 4.9 me queda que x cuadrado. Sustituyo lo que vale a, que es 4.9, me va a quedar que y es igual a 4.9 por x al cuadrado. Y es así como resolvimos este ejercicio de una cuadrática. Si lo quiero graficar, va a ser una parábola. La tablita que estábamos empezando a ver. Y donde voy a traducir, donde la y era la distancia y la x era el tiempo. Entonces me lo pueden pedir como en función de x y y o en función del tiempo y la distancia. Aquí está la respuesta. Muy bien. Espero. Hola, bienvenidos a un nuevo contenido. En este caso, y este es el aprendizaje último que acabamos de ver, lo que es el rango y la desviación media. Énfasis: obtener información a través de una encuesta, estadísticas. Dice que el rango y la desviación media. En este tema dice, las medidas de dispersión indican si los datos están más o menos agrupados respecto de las medidas de centralización. Vamos a ver las definiciones de rango y desviación media. Rango o recorrido. Dice, es la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable. Indica la longitud del intervalo en el que se hallan todos los datos. Aunque el rango da una información importante, resulta más interesante calcular cuánto se desvían en promedio los datos de la media. La desviación media es la media de los valores absolutos de las diferencias entre la media y los diferentes valores. Muy bien, la desviación media se representa por d y una x con una rayita arriba.
La fórmula es esta: desviación media es igual al valor absoluto de las diferencias entre cada valor y la media. Hago los valores absolutos, los sumo y los divido entre n, que viene siendo el número de datos. Esto es como se saca la desviación media. Veamos un ejemplo. Ejemplo, calcular la desviación media de esta distribución. Me dan aquí 8 datos. Primero, para la desviación media ocupo la media. Entonces la media es un promedio donde sumo todos los valores y lo que me da lo divido entre el número de datos, que aquí sería 9. Ya que obtengo la media, y aquí está el 9, es la media, entonces a cada valor de estos que tengo le voy a restar la media. O sea, 9 menos 9 más, y luego el que sigue, 3 menos 9 más 8 menos 9 más 8 menos 9 más 9 menos 9, así sucesivamente. A cada valor le resto la media y voy a tomar el valor absoluto, porque en estas restas van a salir unos números negativos. Voy a tomar el valor absoluto, que es sin considerar el signo negativo, o sea, nada más el valor entero o positivo, y luego ya los voy a sumar y lo voy a dividir entre el número de datos y me da aquí 2.25. Este es el primer ejemplo. Vamos a ver el rango, cómo se calcula. Dice que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Ejemplo, si queremos calcular el rango de las edades del 11 inicial de un equipo de fútbol. Entonces aquí tenemos 11 edades, ¿sí? Entonces quiero sacar el rango. Entonces tengo que ver cuál es el valor máximo. Aquí sería 31 y el mínimo o más joven sería el de 10. Vamos a restar al más grande, el más pequeño, y me da la diferencia, que es 13. En este caso el rango vale 13. Muy bien, entonces vamos a continuación a resolver las páginas 202, 203, 204 y 205 del libro de SM Conecta. Bueno, vamos a comenzar con la página 202 del libro de Conecta. Dice, es la lección 78, ¿sí? Le voy a enfocar aquí para que alcancen a ver. Dice, el mejor horno, ¿sí? Dice, hay situaciones donde lo que interesa de un conjunto de datos es conocer su dispersión. O sea, qué tan separados o juntos están entre sí. En esta secuencia aprenderás que la desviación media es un recurso útil para el análisis de la dispersión de un conjunto de datos. Número 1. Para comparar la precisión de horneado de dos hornos de gran tamaño, se puso el termostato de cada uno a 180 grados centígrados y se tomó la temperatura en grados centígrados en distintos puntos. Se fijan bien el horno A y el horno B, y en 20 puntos diferentes se tomaron las temperaturas, obteniendo estos datos. Inciso A. La temperatura de 180 grados es la indicada en el manual como la idónea para el horneado de panqués. Pregunta. ¿Consideras que ambos hornos son igual de adecuados para hornear panqués? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque unos traen un rango, ya sabemos que el rango es el valor máximo menos el mínimo, y hay que sacar del horno A el rango y el rango del B y ver que uno trae un rango o una diferencia más grande, ¿verdad? Entonces, en el horno A el valor más alto es 200, ¿sí? 200. Y el valor más pequeño que tenemos aquí es 160. Entonces, póngale ahí, ¿por qué? Porque tenemos un rango de 40, contra un rango de, ¿cómo sería el rango del horno B? Hay que sacar el valor más alto. Aquí el más alto es 204, entonces sería 204
menos el más pequeño, que si vemos el más pequeño es el de 170. Sí, es el más pequeño, es el de 170, es el que veo. Entonces sería menos 170, 34, ¿sí? Un rango de 34. Entonces le contestamos eso ahí. Y luego nos dice, inciso B, trabaja en equipo. Comenten cómo conviene analizar los datos para tomar una decisión. Distribuyan el trabajo según convengan y anoten sus conclusiones. ¿Qué horno es mejor para hornear panqués? Bueno, según esto, según el rango, pues creo que sería el B. Voy a poner aquí el horno B. ¿Por qué? Porque trae un rango más pequeño. Entonces ponle porque el rango es menor. Porque el rango es menor. Muy bien, dice, comparen sus respuestas con las de sus compañeros, lleguen a una decisión común y anoten sus comentarios. Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí pendiente esto para al último llegar a una conclusión, ¿sí? Nos vamos a la página que sigue. Yo le saqué copia aquí. Estamos en la página 203. Nos dice, a ver si se aprecia más aquí. Ok. Dice, doña Carmen, experta en repostería, que hornea panqués en grandes cantidades y que aseguran no saber matemáticas, su marido y su hijo, estudiante de ingeniería, discuten acerca de qué horno deben seleccionar para hornear panqués. El marido dice que las temperaturas del horno A varían de 160 a 200, ya lo vimos, y las del B de 170 a 204. Estábamos correctos. Es mejor el horno B porque hay menor variación de temperatura, dice el marido. Doña Carmen dice, en el horno A, mientras unos panqués quedan crudos, otros se queman y solo algunos quedan bien cocidos. En el B los panqués se queman, pero si la temperatura se reduce un poco, quedan mejor que en el A. Y el hijo dice, el promedio de temperaturas en el horno A es de 179.7 y en el B es de 189.5. El promedio más cercano a 180 grados es el de A, por eso es mejor. Argumenten en equipo con quién estás de acuerdo, expliquen su respuesta. Bueno, yo pienso que aquí tiene la razón, la tiene doña Carmen y el esposo. Entonces vamos a poner aquí doña Carmen y su marido, así dice ahí. ¿Por qué? Porque hay menos variación en el B, ¿sí? ¿Por qué? Póngale, porque hay menor variación en el B. Muy bien. Después ahí ustedes lean eso. Dice, una manera de saber la variación de temperaturas es considerar el rango. Muy bien, la diferencia entre los valores máximo y mínimo del conjunto. Saber que el horno A, el rango es de 40 y en el otro habíamos visto que era más pequeño. Vamos a ver esto. Ok, dice número 3. Espero se aprecie aquí. Número 3. Dice, escribe para cada afirmación una V si consideras que es verdadera y explica en tu cuaderno por qué lo es, y una F si supones que es falsa. En este último caso justifica la respuesta con un ejemplo en que no se cumpla la afirmación. Ok, se inciso A, B y C. Vamos a contestar estos tres. Dice, y recuerden que esto es un repaso de los últimos 5 aprendizajes esperados para que puedan hacer algún ejercicio que se vaya a plantear y que no se les olvide
contestar las páginas 202 a la 205 del libro Conecta y la 141 del libro complementario. Si tienen alguna duda pueden repasar las clases anteriores que están ahí los videos. Gracias y hasta el próximo.